Cuando los neandertales, los de verdad, no de los que habla Suárez y Llana, desarrollaron el lenguaje, empezaron a enterrar ritualmente a los muertos. Somos los únicos animales que enterramos a los muertos. Eso de los elefantes es de las películas de Tarzán. Fue poder decir Dios y hacer entonces que Dios existiera. La Biblia le concede a Dios la misma capacidad. Creó el mundo nombrándolo. Hágase la luz, y la luz se hizo. Dígase Dios, y Dios se hizo. Hay restos de neandertales que son anteriores al Homo sapiens sapiens, que demuestran una intención simbólica. Reposan los huesos con polen. Esto demuestra que fueron depositados en la tumba de manera ordenada y acompañados con flores, esas que renuevan la vida cada primavera. También han aparecido huesos vestidos con restos de conchas que probarían que fueron engalanados para ir a la otra vida. Las religiones se inventaron para dar respuesta a nuestra comprensión de que nos morimos. Tenemos un cerebro que entiende cosas que no puede solventar. Eso es parte de nuestro drama como seres humanos. Las religiones tuvieron éxito porque sirvieron para que nos uniéramos en un mismo credo y así se consolidaran las sociedades. Pero con los dioses vinieron los sacerdotes, que se convirtieron en una casta que necesita decir que hablaba por los dioses para poder vivir así de ese cuento. Un cura de mi barrio en Madrid decía en misa: haced lo que yo digo, no lo que yo hago. Lo que nos diferencia de los animales es que hemos convertido el sexo en erotismo y la muerte en trascendencia. Es decir, las hemos convertido en actos de libertad, las hemos ritualizado, es decir, las hemos humanizado. Estamos en celo todo el año, pero no nos dejamos llevar por los impulsos sexuales. El sexo lo hemos ritualizado. De la misma manera, imaginamos simbólicamente la muerte y nos creemos que hay algo después. Así, con ese ritual, nos tranquilizamos. Los entierros son para los vivos, no son para los muertos. Las religiones y los estados han querido controlar siempre el sexo y la muerte. Si nos coartan esas libertades, las demás tampoco existen. Si un ser humano es dueño de su sexualidad, si un ser humano es dueño también de su vida, es muy difícil que obedezca a ningún poder, ni político ni religioso. Y claro, la casta sacerdotal y los burócratas de los estados nos quieren obedientes. Los mismos que condenan la homosexualidad, el divorcio, el sexo sin reproducción, son los que nos dicen que quitarnos la vida es un pecado o un delito. El ser humano se bajó de los árboles en nombre de la libertad. Y quien quiere quitársela en nombre de los mandatos de un ser invisible que existe solo porque lo nombramos, debieran irse a la jungla a ser obispos de los monos y de los mandriles. Quien está en contra de la eutanasia tiene miedo a la libertad. Y es comprensible. Pero a lo que no tienen derecho es a dictarnos a los demás nuestros miedos. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Es sin duda uno de los dirigentes socialistas más mediáticos de los últimos años y uno de los más populares en las filas de su partido, el PSOE. Partido en el que lleva militando más de 30 años. Por eso su anuncio hace menos de un mes de que deja la política institucional pilló a todos por sorpresa. Renuncia a cualquier cargo público a pesar de haber sido el más votado por Madrid para ir al Senado. Tampoco seguirá siendo concejal del Ayuntamiento de Madrid o diputado de la Asamblea Autonómica. Continuará, eso sí,
con su labor de docente, porque eso no se le quita a uno nunca, dando clases en la Facultad de Económicas, como viene haciendo desde hace 30 años y que es seguro lo que le mantiene tan jovencito y donde sabemos que es bastante popular entre el alumnado. Y no solo por su afición a circular en moto y atreverse con el cante en cualquier fiesta o sarao que se precie. Antonio Miguel Carmona, buenas noches. Muy bueno, qué grande eres. Muchas gracias por venir aquí a nuestra... Siempre fuiste muy grande. Desde jovencito fuiste muy grande. Bueno, tú ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. Tú sabes que yo venía de la tradición de Enrique Tierno Galván, ¿no? Porque vivía en el barrio, enfrente del bar de mi padre, y yo empecé a militar socialistamente en el PSP. Pues te voy a decir una cosa. Yo empecé en política con 14 años. No, 14 no, en el 79, 16 años, en un mitin que dieron Felipe González, Enrique Tierno Galván y Alonso Puerta en la Plaza de Toros de Vistalegre en las primeras elecciones municipales. Me acuerdo de aquel mitin, sí. ¿Se acuerda Felipe González también de aquel mitin? Tú no sé si te acuerdas que en ese mitin bajó un chaval joven con una bandera republicana. Perfectamente, y se la quitaron. ¿No te la quitaron? Por supuesto que me la quitaron. Ah, ¿eras tú? Era yo. No me digas. Sí, señor. Pues yo estaba allí aplaudiéndote. Yo iba con una pegatina de Arde. ¿Te acuerdas de Arde? Fíjate que Agrupación Republicana Democrática de España. Sí, yo iba con una pegatina. ¿Eras tú? Ese era yo. Eso no lo hemos hablado nunca. No lo hemos hablado nunca. Y me fui del Partido Socialista por la OTAN y porque apareció muerto Miquel Zabalza y dijo Barrio Nuevo que había dos interpretaciones, la de la Guardia Civil o la de los etarras. Y yo dije, ahí te quedas. Tú siempre serás de izquierdas. Oye, ¿qué hace Inda en todas las tertulias de la televisión española? Pues hombre, es un periodista con el que no coincido ideológicamente en su orientación y al que respondo cada vez que me pregunta, con el que me peleo como me peleo con otros, ¿no? No me peleo tanto personalmente. Tú has dicho antes que yo he dejado la política institucional y lo has hecho bien porque ponían un rótulo que hiciste, has dejado la política, no he dejado la política, he dejado la política institucional, he dejado de cobrar. Claro. He dejado de cobrar. Yo he hecho más política hace 2 años visitando a los refugiados de la isla de Lesbos, denunciando la decisión que había tomado el Consejo Europeo de expulsarles a un país no seguro para los refugiados como Turquía y visitando, por ejemplo, a una mujer que se prostituía para poder pagarse el pasaje de Lesbos a Atenas, o un hombre que estaba totalmente enloquecido. De acuerdo. Mucho más política he hecho ahí. Y ese drama está ahí, nos olvidamos. Pero te sigo preguntando porque creo que después de los GAL, creo que lo más grave que ha ocurrido en la democracia española es que haya una policía política que inventa pruebas contra adversarios políticos en connivencia con los periodistas sinvergüenzas como Inda. Me parece muy grave que lo que está saliendo público en estos momentos del espionaje que yo he sufrido también, como salió en los medios de comunicación hace 3 meses, donde un comisario de policía investigó mis movimientos porque denuncié una recalificación de un terreno. Lo que sí te tienes que sentir es orgulloso cuando te persiguen, denunciarlo en defensa de la democracia, denunciar esa persecución política, denunciar la utilización de dinero público, que no es solo malversación, sino es un atentado a la democracia, pero te tienes que sentir orgulloso de algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué tú, otros, yo mismo hemos sido perseguidos? Algo ha tenido que ver nuestras denuncias contra Ignacio González, nuestras denuncias contra Francisco Granados, nuestras denuncias de la corrupción. Eso ha tenido bastante que ver. Y Antonio Miguel, ¿por qué el Partido Socialista se ha opuesto a que comparezca Villarejo en una comisión parlamentaria? Yo no soy parlamentario y no soy miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, pero yo sí soy partidario de que Villarejo explique. Porque no hay nada peor que tapar la verdad. La verdad en boca de Villarejo no es la verdad, pero sí puede ser, evidentemente, una información esclarecedora. Por lo tanto, yo sí soy partidario de que se levanten todas las mantas posibles. ¿Tú crees que gente como Inda tiene que seguir yendo a los platós de televisión pese a que sepamos absolutamente de manera clara que ha mentido? Es decir, sabe que la factura de los 225.000 supuestos euros que le habían pagado a Pablo Iglesias estaba hecha con Photoshop y se la dio el comisario Gago. Y él ha ido a la Comisión de Investigación del Senado a decir, sí, aquí está esta factura. Un tipo que es periodista y miente, ¿tiene que ir a los platós de televisión? Yo no sé quién para prohibir a nadie ir a un plató de televisión. ¿Aunque mienta? Aunque mienta. No sé quién. Yo puedo tener una opinión sobre cada uno de los periodistas de este país, pero jamás le diría a un periodista que, aunque mienta, yo le diría que miente si tengo una prueba irrefutable de que está mintiendo.
pero jamás impediría que un periodista visitara un plato de televisión. Nunca. Si Ni un político que mienta. La mentira... Un político puede mentir, porque forma parte de su manera de estar en el mundo. No, Pero un no, periodista tiene que contarnos la verdad. Si un periodista miente, es como un médico que en vez de curarte mata. O sea, No es bueno, ¿y un político? Un político que miente... No normalices que la mentira pueda formar parte del discurso político. El cinismo forma parte del discurso político. Mala es la época en la que la verdad deja de ser una categoría política condenada por el sufragio. Porque mucha gente piensa una cosa no significa que sea verdad. Mala es la época en la que la verdad deja de ser una categoría política condenada por el sufragio. Pero hace mucho que los partidos no son capaces de confrontar con la ciudadanía en tiempos electorales. Oye, ¿sabes lo que nos pasa a ti y a mí? Que después de hablar públicamente y hacer política, porque tú también haces política y mucha política, y yo hacer política, luego tenemos que dar la cara con nuestros alumnos, ¿eh? Luego los alumnos en la facultad te preguntan, a mí me preguntan, te preguntarán a ti, a mí me preguntan, oye, ¿por qué dijiste esto? Y oye, ¿y esto de que ha disminuido un 20% el crédito a las pymes? No es un 20, Antonio, es un 15. O te dicen, oye, esta pelea que tuviste con tal, o has mentido en esto, o has dicho, o algo peor que una mentira, has dicho una media verdad. Entonces tenemos el escrutinio de los alumnos. Pero en tiempos electorales, por ejemplo, Pedro Sánchez acaba de decir que no va a entrar en el tema de las cloacas del Estado para no enturbiar la campaña electoral. Y dices, pero no es una manera de mentir, callarse cosas tan relevantes. Te puedo garantizar que Pedro Sánchez, si observa alguna mancha, que la hay, en lo que tú llamas las cloacas del Estado, que son aquellos funcionarios públicos que utilizan el dinero público para su beneficio personal o atentar contra la democracia, estoy completamente seguro que lo va a denunciar y a ponerlo ante el juez. Antonio Marlaska no ha sacado a estos comisarios corruptos que siguen en sus puestos. Bueno, pero en el momento que se demuestre su corrupción, yo te garantizo que Grande Marlaska tiene un currículum suficientemente, no solamente hoy. Es decir, hoy ha salido una información de ISEA, uno que lo utilizaron contra mí, entre otros, ¿no? Unas declaraciones de este que fue ministro de Chávez, diciendo que se ha reunido con Gago. Gago dijo en sede parlamentaria que nunca se había reunido con este señor, igual que Fernández Díaz dijo que él nunca había dado la orden. Todo eso lo sé. Todos son mentirosos. Todo eso lo sé. No, todos no son mentirosos. Bueno, quiero decir, Fernández Díaz, Gago, Cosidó... Hay una parte de responsabilidades políticas, una parte de responsabilidades penales y una parte de responsabilidades administrativas. Responsabilidades políticas se dirimirán en sede parlamentaria, responsabilidades penales en juzgado y responsabilidades administrativas, vamos a llamarlo así, en las decisiones que tome el ministro. Y te puedo garantizar que puedo dar la cara puedo dar la cara por Grande Marlaska, que es una persona que ha demostrado a lo largo de su carrera, y fíjate que hay cosas con las que yo no he estado de acuerdo, ni tú tampoco, con el hombre muy de derechas. Por eso. No sé qué hacéis llevando a gente muy de derechas. Yo no digo que sea de derechas. Yo hay decisiones que no me han gustado y otras que sí. Pero no catalogues de derechas a nadie. Pero Marlaska es de derechas. Bueno, eso lo dices tú. Se ha sentido como tal. Hablando de mentirosos, el PP ha vuelto a sacar lo de los muertos de ETA. Lo denuncié en una entrevista que me hizo Antonio García Ferreras ayer. A mí me parece que el Partido Popular es experto en poner los muertos de ETA encima de la mesa en toda la campaña, en todas las campañas electorales. Todos hemos enterrado a algún amigo asesinado por ETA. Algunos lo hemos tenido muy cerca. Yo he tenido muy cerca a Ernest Lluch y he tenido muy cerca a otros compañeros y compañeras que han sido asesinados por ETA. A mí me parece deplorable, a mí me parece una vergüenza, a mí me parece lo peor de la política, a mí me parece que debería ser castigado por el electorado. Y a mí me parece además que no es lo importante. Lo importante que tiene que hablar este país, yo tengo y he tenido formación económica en Estados Unidos. Y hay una cosa que no es un gran ejemplo, la política norteamericana, pero hay una cosa que llaman la agenda del presidente. ¿Cuáles son las prioridades para el país? Las prioridades para el país no es volver a hablar de ETA. Las prioridades para el país es que el 10% de la población posee el 90% de la riqueza del país, que es lo mismo que decir que el 90% de la población solo tiene el 10% de la riqueza del país. Esas son las prioridades del país. Bueno, pero hemos hablado de los lazos amarillos, de si que tienen los ciudadanos que portar armas. Son los medios los que están estableciendo la agenda del presidente. Bueno, los medios y la clase política, por decirlo de alguna manera, no me gusta llamarlo clase política, aquellos que nos dedicamos a la política, no quiero ser aquí el listo de la tribu diciendo que yo no tengo nada que ver con los políticos, o tú, que generan titulares antes que soluciones. También es mala la época en la que los hombres y mujeres públicos intentan ser importantes antes que útiles. ¿Ha ganado Sánchez el respeto de su partido? Ha ganado Sánchez el Congreso Federal y por lo tanto el respeto de todos los militantes al que hemos apoyado. ¿Incluidos los diputados y diputadas? Incluidos los diputados y diputadas. No te quepa la menor duda. Dicen una cosa cuando hablan con uno en particular y otra cosa en público. No es mi caso. ¿Tú apoyaste a Sánchez desde el minuto uno? No, yo me peleé con Sánchez abiertamente, como tú bien sabes. Yo estuve en otra alternativa.
Yo tengo otra visión del país, en una parte distinta a la de Pedro Sánchez y en otra parte coincido el 95% de lo que hace y dice, pero me posicioné en otra opción política. Y lo que pasa es que si nos queremos las primarias, cuando se pierden las primarias, yo en primer tiempo de saludo, detrás del secretario general, intentando colaborar y aportando mis ideas. Perder las primarias no significa renunciar a las ideas propias. Claro. ¿Tú crees que Sánchez tiene un proyecto para España? Sí, lo tiene. Porque le he visto decir cosas y las contrarias en un lapso demasiado estrecho de tiempo. Tiene un proyecto para España que se llama Proyecto Socialista, que es cubrir las necesidades de aquellos que las tienen y alentar las capacidades de aquellos que las poseen. Parece que me lo sé de memoria, pero es que lo he dicho muchas veces. El proyecto socialista no depende de una persona. El PSOE, o el socialismo, o la izquierda, está por encima de cualquier líder político. Los líderes pasan y lo importante es lo que dejan, no lo que dicen. ¿Por qué crees que los partidos socialistas, hermanos del Partido Socialista, han desaparecido en Grecia, en Italia, porque en Francia? Votan con, o sea, hacen gobierno con la derecha de Merkel. En Alemania, ¿cómo se explica esto? Pues eso, Antonio? lo explicas tú. Mira, te voy a decir una cosa y no te sientas halagado. Tú lo explicas muy bien. Las veces que te he escuchado tú lo explicas muy bien. Nosotros, en ese afán reformista típico no, centrado en la Segunda Internacional, promoviendo reformas que han supuesto un gran esfuerzo para la nación y transformación para el país por parte de gobiernos del PSOE, del que yo estoy muy orgulloso, como la universalización de la sanidad pública en España en 1986 en la Ley General de Ernest Lluch, como la universalización de la educación pública en 1984, como la universalización, bueno, el intento de universalización de las pensiones públicas. Todo esto ha supuesto grandes avances, pero cuando tú, en tu reformismo de Segunda Internacional, te confundes con el centro político, entonces te empiezas a disolver, se te empieza a llenar el partido de centro, que puede ser a veces de centro-derecha, y empiezas a diluirte en el centro. Y eso le ha pasado al PASOK, eso le ha pasado a con los que yo más me he sentido identificados, que ha sido con el PS. Yo tengo más familia en Francia que en España. Yo soy más hijo de la Quinta República, a pesar de que es una república gaullista, de la Constitución de octubre de 1958, porque soy más del Partido Socialista francés, soy más del PS. Y en Francia el PS se ha disuelto, pero por ese afán que tuvo el último presidente de la República de centrar el discurso. Tú puedes centrar el discurso para conseguir objetivos políticos, pero no puedes diluir tu discurso político. Eso no significa que el socialismo haya dejado de ser el objetivo principal de nuestras vidas. Si yo te preguntara qué gobierno deseas que salga de las urnas después de abril, me dirías que un gobierno del Partido Socialista, pero no parece muy factible. ¿Por qué optarías como alianza con el Partido Socialista? Mira, yo optaría por algo que me explicó muy bien un gran amigo, que es Antonio Costa, con el que me mando WhatsApp de vez en cuando. Siendo alcalde de Lisboa, me enseñó Lisboa de arriba abajo y me ayudó a ser candidato al Ayuntamiento de Madrid. Y tengo la suerte que ahora es presidente del Gobierno de Portugal. Y como presidente del Gobierno de Portugal, ¿cómo crees que lo ha hecho? ¿Cómo crees que lo ha hecho? Orgánicamente, con los pactos que hizo de un bloque de izquierdas para transformar el país. Y después, ¿cómo crees que lo ha hecho? Con sus más y sus menos. Seguro que me puede sacar alguna cosa que haya hecho mal, y yo también. Y yo lo he hablado con él. ¿Cómo crees que lo ha hecho Antonio Costa, como yo le comento por WhatsApp y él me responde? ¿Cómo crees que lo ha hecho para transformar Portugal? Portugal en estos momentos es un ejemplo de pacto político de izquierdas para transformar el país. Pues eso es lo que yo deseo. Te lo digo, por ejemplo... Esa es la respuesta a tu pregunta, eso es lo que yo deseo. Pero como líder que ha sido del socialismo madrileño, he leído hoy a Pepu Sánchez decir que no le gustan las ideas de Podemos y que se siente más cerca de Ciudadanos. Pepu Hernández, perdón. Bueno, primero te tengo que acotar una cosa Sánchez. medio en broma, medio en serio. Llamar liderazgo y socialismo madrileño a veces es complicado. Pero bromas al margen. Yo no creo que nosotros debamos llegar a grandes acuerdos con grupos políticos que ahora mismo se están definiendo como de centro-derecha. Bueno, pero que en la práctica están en Colón con Pablo Casado y con Abascal. Bueno, por eso, como... permíteme que diga centro-derecha. Permíteme que diga centro-derecha. Para mí ha sido... Conozco gente de Ciudadanos de todos los colores, pero desde luego yo me pongo antes de acuerdo contigo que con una persona de derechas para conseguir objetivos políticos. Podemos llevar bien o mal para conseguir objetivos políticos. Pero ¿tiene algo que ver esta deriva, ¿no?, hacia Ciudadanos del socialismo madrileño, el que tú no quieras No hay una deriva. presente? No hay una deriva. Pero si Pepu... por mí dices por mi posición. Claro, pero digo, si Pepu dice que se sentiría más a gusto con Ciudadanos... Mira, yo no me siento a gusto pactando con la derecha. Y él es el candidato del Partido Socialista. Te voy a decir una cosa bastante reveladora de mi posición. Yo no me siento nada a gusto ni pactando con la derecha nacional, ni pactando con la derecha periférica.
Con esto te estoy diciendo mucho. Pactando con la derecha independentista, pero la derecha periférica. PDeCAT es una derecha periférica, claro. Y es derecha, y es muy derecha, y son muy de derechas. Yo no me siento nada a gusto, nada a gusto. Eso no significa que yo no sea una persona tolerante. Yo tengo amigos de derechas como tú tienes amigos de derechas, quiero decir, o como amigos de izquierdas, como todos tenemos. Pero yo no me siento nada a gusto para transformar el país de eso que hemos dicho. Lo que uno de mis maestros, José Luis San Pedro, decía en sus clases. Yo escribí el obituario de José Luis San Pedro en el diario El Mundo. Decía en sus clases, hay dos tipos de economistas. Los economistas que quieren hacer más ricos a los ricos y los economistas que quieren hacer menos pobres a los pobres. Mira, uno de mis viajes hace un año y pico, mi último viaje, fue a Haití. En Haití, el 40% de los niños están sin escolarizar. El otro 40% de los niños no tienen asistencia sanitaria. Un 50% de los niños ha sufrido algún tipo de abuso sexual. Entonces, ese es el mundo que queremos transformar tú y yo. Claro, y ponernos de acuerdo con aquellos que quieren conservar el mismo mundo, pues me resulta complicado. Te hablas de Haití y me acuerdo de algún cargo del Partido Popular que se robó también el dinero, ¿no? Sí. Que iba para el terremoto de Haití. Por eso me llamó mucho la atención, por ejemplo, destinado a hacer campos de fútbol. Escuchar a Alfonso Guerra pedir, ¿no?, una gran coalición entre el PP y el PSOE, o a Felipe González en algún momento también celebrar en lo que ellos definían como una emergencia nacional para que Podemos no llegase al poder. Preferían una gran coalición con esa gente. Juan Carlos, tienes que matizarlo más. La cosa es, como tú bien sabes, mucho más sofisticada. Es decir, ellos lo que plantean es un acuerdo constitucional de frente al separatismo y al independentismo, que desde mi punto de vista es casi siempre de derechas, a pesar de la posición de Esquerra Republicana de Cataluña. No se refieren a llegar a grandes acuerdos y conformaciones de gobiernos, eso no lo ha propuesto Alfonso Guerra. Yo comí con Alfonso Guerra hace relativamente poco y a mí no me propuso eso, no me explicó eso, me explicó otra cosa. Alfonso Guerra, incluso muy descalificadoras de la Segunda República. Le he escuchado cosas que me han estremecido y me parece una caricatura de lo que fue. Pero no hablemos de las personas, que da igual. ¿Crees que hay una solución para el reto catalán? Bueno, yo antes te he confesado que soy más del PS que del PSOE, con lo cual soy bastante jacobino. Yo creo en la igualdad de derechos y deberes. ¿No crees que haya yo creo en la igualdad, yo creo que no, por supuesto que no. No se le puede preguntar a una pierna si quiere ser seccionada del resto del cuerpo. Se pregunta a todo el cuerpo, se pregunta a tu mente. No podemos. Este tema se discutió ya en la Primera República. Sí. En la Primera República los debates parlamentarios fueron tremendos sobre este tema. ¿Tiene un municipio, derecho a decidir sobre su futuro? ¿Tiene el segundo B de un edificio derecho a decidir sobre lo compartido por todo el edificio? Pues no. En el socialismo francés lo tienen bastante claro, muy claro. La república es el ideal, la república en términos genéricos, el ideal donde todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y los mismos deberes, vivan donde vivan, donde Antonio, vivan. Si España fuera como Francia, la condición plurinacional de España no existiría. Es que yo no creo en la... ¿No crees que en el desarrollo de España es verdad que ha habido una historia que ha dado singularidad, con momentos históricos de autogobierno, con lenguas propias, con instituciones propias en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña? No. ¿Tú crees que la diferencia entre un bretón y uno del Languedoc es mayor o menor que una diferencia entre un vasco y uno de Málaga? Yo no lo creo. Yo lo que sí creo es que las posiciones políticas se han exacerbado a favor de determinados nacionalismos y localismos, lo que Unamuno llamaba aldeanismo. Y eso significa elevar a categoría nacional el mito de Aitor, no lo creo. O elevar a categoría nacional el mito de Ripoll, no lo creo. Yo creo más en la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos ante la ley, vivan donde vivan, tengan el color de piel que tengan o piensen como piensen. Es más, me sobra incluso a veces las fronteras en nuestro país con respecto a otros países. Hablando de esa condición jacobina, para despedirnos, porque quería preguntártelo, ¿cómo es posible que la izquierda madrileña sea tan desastre? Y con gente como, no sé, Ana Botella, Álvarez del Manzano, Esperanza Aguirre, no levante cabeza. Se lo puedes preguntar a Podemos.
Se lo pregunto, se lo pregunto. Yo ya he leído de Manuela Carmena... Era devolverte el golpe. No, he leído... Pero fíjate que he dicho que le pasa a la izquierda, ¿no? Sí. A la izquierda madrileña está... No, pero tú te referías al PSOE. No, pero Errejón, que monta otro partido... Te lo he visto en los ojos que te referías al PSOE. Manuela Carmena, que le da cobertura a Errejón. Manuela Carmena, que hoy dice que, bueno, que de las corridas de toros, que hay que ser tolerantes. Hay cosas que a mí me vuelven loco. Pero quería preguntarte por el Partido Socialista... Ya lo sé. En Madrid, que es más desastre todavía que Podemos. Bueno, depende, ¿eh? Es decir, somos desastres. Somos dos tipos distintos de desastre. El vuestro es un desastre mucho más incipiente y por lo tanto más rápido. Es adolescente. Sí, pues un desastre adolescente. Los problemas sean maduros. Nosotros llevamos 140 años. Esos problemas Nosotros hemos tenido grandes alcaldes como Juan Barranco, Enrique Tierno Galván y buenos presidentes de la comunidad autónoma. Tierno Galván del PSOE no era. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Eso lo contaba él en su libro Cabos Sueltos. En Cabos Sueltos, Alfonso Guerra nos cortó el chorro de dinero de Alemania y nos obligó a meternos en el PSOE porque si no perdían todos los militantes del PSP. Lo dice así, perdían todos los militantes del PSP sus viviendas que las habían hipotecado. Sabes perfectamente que Enrique Tierno Galván, antes de ser del PSP, fue del PSOE. Y dejó el PSOE, como sabes, dramáticamente. Y después y montó el PSP. No podía haber un proyecto tan atomizado como existe la izquierda en estos momentos tan atomizada, ¿no? Pero bueno, no quiero dejar de responder a tu pregunta. Yo creo que en la izquierda, en Podemos, como se está viendo, en el PSOE, como se ha visto durante muchos años, han prevalecido los intereses individuales que los intereses colectivos. Para que prevalezcan los intereses colectivos tienes que dejar tu cargo a disposición de los militantes, a pesar de haber sido el más votado por los militantes. Y no lo digo solo por mí, lo digo por ti, que no ocupas tampoco ningún cargo institucional. Es decir, es que no en vez de decir por mí también, pero por ti también. ¿En qué alcalde piensas para Madrid? ¿De futuro o del pasado? De futuro. Hombre, me gustaría que fuera Pepu, evidentemente, ¿no? Y si no es Pepu, que fuera Manuela Carmena. Antonio Manuel, Carmena, Antonio, encantado, muchas gracias. Aquí en La Frontera tienes tu casa. Es un placer estar con vosotros. Y tú, Lolo, pues ya sabes, arreglarnos el día. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en La Frontera. Hoy vamos a hablar de votar a la izquierda. A ver, que sí, que ya lo sé, que la izquierda ahora mismo está hecha un cuadro, que todos los partidos, también los de izquierdas, son una banda de señoros, que la política se ha convertido en una pelea de polla, que son estructuras patriarcales, machunas, machistas, en las que el feminismo solo aparece cuando se trata de instrumentalizar, que los partidos que lo intentan lo están consiguiendo de a poquitos, muy poquitos y poquitas, y que el feminismo es un movimiento antisistema por definición, porque como está contra todas las formas de opresión, la única manera de combatirlas es acabar con las estructuras sociales que las permiten y que las reproducen y que las provocan, lo sé. Y que históricamente todos los avances en la lucha por los derechos de las mujeres nos los hemos tenido que pelear en la calle y muchas veces con nuestros propios compañeros de partido y de espacio de militancia mixto, lo sé. Y que algunos se creen que con unas poquitas medidas de conciliación, no quitarnos los derechos ya conquistados y hablar en femenino, y poniendo unas cuantas mujeres mucho más listas que ellos a mandar, ya son un partido feminista. Todo eso lo sé. Pero también sé que ahora mismo el feminismo es la forma más eficaz de luchar contra el fascismo. Es el movimiento social más activo y es el movimiento que ha sabido articular la lucha contra todas las formas de opresión. Y eso ellos lo saben. Todos los movimientos reaccionarios de derecha, ultraderecha, extrema derecha, facha, fascista, nazi, como lo quieras llamar, tienen claro cuál es su enemigo. De Bolsonaro a Casado. Nosotras, no el feminismo, nosotras, las mujeres que queremos ser libres, autónomas, decidir sobre nuestro cuerpo, decidir sobre nuestro futuro, que queremos tener los mismos derechos y que los derechos se conviertan en oportunidades y que estamos convencidas que las opresiones solo se pelean todas a la vez y que por eso somos anticapitalistas, antirracistas, estamos contra la transfobia, contra la LGTBI-fobia, por eso nos tienen miedo, porque somos ahora su amenaza más real. Y también sé que Audre Lorde decía que no se puede desmontar la casa del amo con las herramientas del amo y que las sociedades democráticas burguesas occidentales están sostenidas sobre la explotación de las mujeres. Pero también sé que mataron a Marielle Franco y a Berta Cáceres, que quieren quitarnos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que le llaman a la heteronormatividad impuesta familia
familias naturales, que niegan consensos básicos como el derecho al aborto o que exista la violencia de género, que quieren ponernos a parir, a cuidar, que nos quieren explotar más y mejor para ellos. Ya sé que la izquierda está hecha un cuadro y que todos los partidos son partidos de señoros, pero a veces hay que elegir entre la táctica y la estrategia. Nuestra estrategia es el feminismo, nuestra táctica, ahora tú verás, yo creo que es votar a la izquierda. Pero izquierda, ¿eh? Hoy os dejamos con una frase de Gabriela Wiener: el feminismo no necesita un partido, al feminismo hay que escucharlo, sobre todo cuando hay otros que quieren que retrocedamos 50 años. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Nuestro invitado es un hombre del sur y se siente en construcción como el mundo que le rodea, eternamente a medio hacer y utilizando el verso como única forma de expresión. Una poesía que le ha acompañado en todos los hitos vitales de su biografía, comprometido en causas y movimientos solidarios muy diversos. Le gusta definirse como un activista social que escribe poesía y seguramente hace del dolor de los otros el dolor propio del cual mana como un caudal interminable sus adjetivos para intentar paliar tanto daño. Paco Douglas, ¿cómo estás? Hola, buenas muy noches. buenas. Muchas gracias por acompañarnos en esta humilde frontera. Oye, vienes con libros, vienes con Cantando a la desbandá, sí, y vienes con un libro, El Guernica andaluz. Claro. ¿Y vas a leernos algo? Sí, si queréis os leo algo, claro que sí. Léenos. Deciros además, bueno, que es un libro que salió para el 70 aniversario de la desbandá, que es la huida de la población civil de Málaga y los refugiados que había en el 37 a la toma de la ciudad hacia la ciudad de Almería. Salen de Málaga por la enorme represión, sí. Y caminan hacia Almería, muy cerquita de la costa, pegadito a la costa. Exactamente, atacados por tierra, mar y aire. Por el aire, por la aviación Cóndor alemana, por tierra, por los italianos, y desde el mar por los buques nacionales. Entonces, bueno, eso es quizá una de las matanzas más terribles. ¿De cuántos muertos hablamos? Lo de los muertos es verdaderamente difícil de calcular. Se está hablando de que, para que veamos las dimensiones del drama, los últimos estudios hablan de unas 300.000 personas afectadas. Pensemos que Málaga tenía unas 150.000 personas antes de la guerra. ¿De dónde ha salido toda esa gente? Bueno, pues tenemos que entender que en Málaga se estaban acumulando refugiados de todas las provincias de alrededor. Venían de Sevilla, venían de Granada, de Córdoba. Conforme iban cayendo a los frentes, se iban acumulando en Málaga. De tal manera que Málaga duplicó su población. Cuando ocurre la toma, pues la población que escuchaba, por ejemplo, a Queipo de Llano desde la radio, diciendo las barbaridades, todos esos refugiados que habían venido y que veían cómo se las gastaba el Ejército Nacional cuando entraba a las distintas poblaciones, pues lo que hace es que sale huyendo. O sea, además se encuentra en el gobierno civil un cartel que pone "Sálvese quien pueda". Imaginaros, digo, para que los espectadores se hagan una idea, una ciudad que llevaba 7 meses sitiada, desde que resisten al golpe de Estado el 18 de julio, hasta febrero, que es cuando cae, el principio de febrero del 37, lleva 7 meses sitiada y desesperada cuando ves que van a entrar y lo que están escuchando por la radio, lo que escucha que dicen los refugiados, y sale en desbandá, como se le conoce popularmente, huyendo hacia Almería. Y hablamos, perdona, te decía que de muertos, yo he escuchado cifras de 6.000, pueden ser. Yo he escuchado siempre, se dice entre 5 y 15.000. Entre 5 y 15.000. ¿Cuánta gente murió en Guernica? Creo que unas 300 y pico, ¿no? Guernica 300, en la desbandá entre de 6.000 para arriba. Claro. En cambio nadie conoce la desbandá. Sí. Sí, es que con las cifras es complicadísimo. Solamente en Guadalfeo, en Motril, cuentan la gente que estuvo allí que el río iba crecido, el puente lo habían destruido, la gente cuando vio que los italianos iban detrás, se echaban al río y no se sabe ni cuánta gente se llevó al mar. Evidentemente esa gente no hay registro de eso, ni puede haberlo, porque son gente que se la llevó a la ría y ni se sabe. En la zona de Maro disparaban contra los acantilados para que las piedras enterraran a los refugiados. Entonces, bueno, la guerra de cifras yo creo que va a ser realmente imposible saber. Déjame decirle a la gente que nos está escuchando que cuando se habla de la memoria histórica, realmente lo que estamos planteando es que hay que recuperar cosas que no están escritas en ningún lado.
y que el franquismo no solamente mató a nuestra gente, sino que lo sigue matando con el olvido. Y que si recordamos a Guernica gracias al cuadro magistral de Picasso, ¡ay!, que hubo 300 muertos. ¿Qué debiéramos hacer para recordar a la desbandá con más de 6.000 asesinados andaluces? Sí, por eso este libro, que quiero decir que se sacó para el 70 aniversario ya hace, por lo tanto tiene 12 años, y que ahora se ha reeditado, gracias a Podemos, hay que decirlo, a la fundación de Podemos, en la que los cargos públicos dejan parte del dinero según el fondo ético, ¿no? Se ha sacado junto con la película. Léenos. Sí, os voy a leer. Bien. Este se llama, es el primer poema, que es un poema introductorio y que un poco explica la intención del libro. Se llama ¿Por qué empeñarnos en recordar? Porque en el filo plateado de la luna hay historias todavía sin contarse y huesos que están esperando amanecer de las mazmorras terribles de la noche. Porque se están rompiendo los diques del silencio y la historia oficial de la barbarie ya no puede contener tanto dolor olvidado por lustros de indolencia. Nos quedan demasiadas lágrimas todavía que no pudieron salir de las pupilas o tuvieron que llorar a escondidas porque fue delito hasta llorar a los nuestros. Porque debajo de la Málaga de sol y playa hay oculta otra de sangre y horror. Una Málaga que tiene una historia que contar. Porque la memoria, pese a todo esto, suda y no quiere dejar en la cuneta a sus muertos. La poesía tiene que zarandear el alma. Sí. Sí, yo creo que, por ejemplo, en esto, este es un libro de poesía histórica y bueno, está hecho desde la Asociación Alterarte, que es una asociación que queremos trabajar lo social desde el arte. Y creo que eso es interesante de explicar, porque estamos muy llenos de discursos que apelan, sabemos que tenemos dos hemisferios, ¿no? El emocional y el racional, que apelan a lo racional y muchas veces trabajamos poco desde lo emocional. El arte, la poesía, pero no solo, también la música, el cine, todo, apela a las emociones, ¿no? Y creo que eso es muy importante en una sociedad como la que estamos. De hecho, bueno, yo al margen de poeta soy arteterapeuta y bueno, es algo que compruebo a diario, ¿no? Como es muy importante. No es que no sea importante, por supuesto, lo racional, ¿no? Pero hay que complementarlo con lo emocional. ¿Qué le pregunta uno a Dios después de la desbandá? Te lo digo porque tú vienes, ¿no?, de ser un poeta comprometido con el cristianismo de base. Pues sí, la verdad es que yo siempre cuento lo mismo, pero cuando me dicen ¿por qué escribiste este libro? Pues porque en el año 2006, cuando estaban las exhumaciones del cementerio San Rafael, porque mucha de la gente tuvo que regresar porque cortaron en Motril y más o menos la mitad de la columna tuvo que regresar a Málaga y muchos fueron pasados por las armas porque era un delito solamente haber puesto el pie en esa carretera. Un delito que te podía costar la muerte como le costó la muerte a mucha gente. Claro. Cuando yo vi esas exhumaciones, que son las más importantes de toda España, se ha sacado ahí a 4.500 criaturas, una persona de izquierda, pacifista, que había estado en Centroamérica, que había denunciado otras guerras, pues no me podía imaginar en el año 2006, cuando se empiezan a hacer exhumaciones, que Málaga, mi Málaga, había una necrópolis como el cementerio San Rafael. Eso, a pesar de que, bueno, pues yo... Con gente fusilada allí frente a la tapia. Exactamente. Y echados en fosas comunes. Exactamente. Y bueno, pues es algo... Pues terrible, ¿no? A mí me produce un impacto emocional. Entonces, no tengo más remedio que escribir eso. Yo no sé dónde está Dios, porque yo he evolucionado, como tú dices, del cristianismo militante a una posición más agnóstica, que el agnóstico tampoco niega a Dios, sino simplemente se mantiene en la duda. Pero claro, cuesta mucho trabajo, como tú bien dices, ¿no?, creer en Dios cuando te encuentras con algo como lo que ocurrió en Málaga, ¿no? ¿Es la poesía una terapia? Por supuesto. La poesía y el arte en general, es lo que decía antes. Yo creo que es una de las cosas que nos salva como seres humanos. Apela a lo mejor. O sea, yo creo que la poesía es una forma de ser y de estar.
en el mundo. Mi proyecto artístico-terapéutico se llama Vivir Poéticamente y no deja de ser también una intención. Antes me comentaba el compañero anterior, Antonio, que si se vivía de la poesía, y yo, ¡guau!, complicado. Pues, mi proyecto se llama Vivir Poéticamente. Eso no quiere decir, evidentemente, vendiendo poemas es muy complicado vivir, pero yo sí que ya hace mucho tiempo que, bueno, pues, a través de talleres de escritura, de esto de la arteterapia, talleres de escritura creativa y expresiva, etcétera, pues no me quiero alejar de la poesía porque es donde yo me siento más humano. Lorca recorría España, ¿no?, con la barraca, contándole al pueblo exacto. su propia obra, porque él decía que el teatro lo había hecho el pueblo y tenía que devolvérselo. Exacto. Creo que es un ejemplo. Ahora terminaremos precisamente con un poema a Lorca, una elegía a Lorca. Esta tercera edición del Guernica andaluz tiene una parte nueva en la cual le hago unos homenajes a tres grandes poetas, se llama Tres elegías y una paradoja, que simbolizan lo que ocurrió en este país a nivel amplio. Me refiero a Miguel Hernández, que simboliza la cárcel, a Antonio Machado, que simboliza el exilio, y a Lorca, que simboliza a los refugiados. Y nos vas a recitar... A los fusilados, perdón. A los fusilados. Nos vas a recitar un poema. Os voy a recitar el poema que le hago a Lorca, que se llama Te la tenían guardada. Muchísimas gracias, Paco, y al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Frase del escritor Eduardo Galeano, con la que inicia su libro Cambio de rasante. Ajá, muchísimas correcto. gracias, Paco. Vamos a darte paso, una cortinilla que nos va a hacer Lolo para que puedas prepararte para hacer tu recitado. Muchas gracias. Adelante, Gracias. Lolo. Te la tenían guardada, envuelta en plata de odio, te la tenían guardada. Un tajo de uvas de plomo, un racimo de metralla, una cornada de agosto para apuñalarte el alma, y en tu tinaja de muerte te la tenían guardada. Por un carril de la noche te sacaron de Granada, y allá en los montes de Biznar te la tenían guardada. No podían consentir tu poesía enamorada, libre como una gaviota que nunca será enjaulada. No podían consentir que amaras como tú amabas, con tu amor contracorriente que a sus machos trastornaba. No podían consentir que al teatro tú bajaras de sus templos y palacios a las calles y a las plazas y llenaras auditorios con cantes de esa garganta de los campos jornaleros y las tristes barriadas, y en un rincón de tus tripas te la tenían guardada. Esos que odian la luna y que matan la esperanza, esos que mastican sueños, te la tenían guardada. Los señores del cortijo, los guardianes de la casta, los de la camisa azul, los banqueros y las sotanas, los capataces de turno, la jauría uniformada, los militares amargo que darado hacen espada, toda la guardia civil por tu sangre suplicaba, querían sumar tu sangre a la tierra ensangrentada. Todos pusieron veneno en aquellas pocas balas que silenciaron tu voz antes que la madrugada despuntara con su luz en los muros de la Alhambra. Y entre todos te mataron, te la tenían guardada. En la fuente del silencio las estrellas tiritaban, donde la noche en negrura te la tenían guardada. Nunca te perdonarían que tu voz les señalara, que acompañaras al pueblo en su viaje hacia Itaca, y cuando el barco del pueblo por su herida naufragaba,
no abandonara la nave como lo hicieron las ratas, nunca te perdonarían que tu verso no cantara a las glorias de su patria, a su imperio de guadaña, de monedas y tristeza y de miserias amargas. Nunca te perdonarían que tu palabra la hablara de esos gitanes de bronce, libres como la alborada, de esas mujeres de luto, sumisamente calladas, de esa pena campesina de la Andalucía olvidada, del dolor color caoba, de esos negros de Manhattan denunciando su ciudad de auroras envenenadas, y sus torres de hormigón te la tenían guardada. Nunca te perdonarían, Federico de mi alma, no podían consentir que al Cristo que tú cantabas fuera ese Cristo del pueblo al que ellos crucificaban, y por eso te clavaron en un madero de balas que en el cajón de la sangre te la tenían guardada. Desobedientes, no os olvidéis de Machado, no os olvidéis de Miguel Hernández, no os olvidéis de Lorca, no os olvidéis, por favor, de la desbandá, de ese pueblo andaluz que salía de Málaga buscando la vida en Almería y no les dejaron las tropas de Franco, los aviones de Hitler ni las balas de Mussolini. Acordaos de toda esta gente que nació, vivió y murió buscando una España más decente que era republicana. Hasta la semana que viene.